un defensor de la fe, no en términos de defender una fe impersonal, sino el defensor de la naturaleza, de la persona de Jesús. Esa es la fe, lo que sabemos de Jesús, lo que creemos de Jesús. Él fue un defensor de la reputación de Cristo. Y al apóstol Juan le preocupaba los ataques, gravísimos ataques de los anticristianos o anticristos de su época. Aquellas personas organizadas religiosamente y filosóficamente que desvirtuaban a Cristo, retrataban a Cristo como alguien inferior, como uno de entre muchos eslabones por medio de los cuales el ser humano se puede entrar en contacto con Dios. Jesús era uno de muchos, quizás uno de los muchos, más bueno y superior, en un mundo de tanto sincretismo como en la época del primer siglo, digo sincretismo de fusiones, donde se integraban verdades con falsedades, se integraban diferentes creencias filosóficas, religiosas. Entonces surgían creencias distorsionadas acerca de Jesús. La filosofía griega contribuía en una religión o en la religión como tal, y de ahí entonces nacía un nuevo concepto de Jesús. Y así surgían nuevas escuelas, nuevos grupos, nuevas tendencias, nuevas teorías, nuevas ideas acerca de Jesús. Y todos al final llegaban a tener conclusiones sobre Jesús, sobre las preferencias que tenían, producto del razonamiento, de sus ideas, de sus anhelos, de sus aspiraciones, como hoy, exactamente como hoy. Jesús viene a ser lo que cualquiera quiere que sea. Jesús se convierte en lo que cualquiera de las personas quiere que se convierta. Jesús es el retrato de las ideas que los humanos tienen acerca de una deidad, acerca de un ser divino que existe y sirve para sus proyectos de vida, para sus anhelos, para sus aspiraciones. Y dice el apóstol Juan, este no es el Jesús que nosotros palpamos y conocimos y oímos y vimos. Este no es el Jesús de quien nosotros predicamos. Y el apóstol Juan sabía que si no defendía la identidad de Jesús, la relación con Dios era, ¿cómo se llama?, imposible. No es posible la relación con Dios si Jesús, el Hijo, no es quien dice ser. Entonces el apóstol Juan trata con severa, gran preocupación y una firme posición este asunto doctrinal. Y es que la parte doctrinal, sabía el apóstol Juan que lo que doctrinalmente correcto iba a producir comportamiento correcto, y lo doctrinalmente incorrecto iba a producir comportamiento incorrecto. Así que él no podía simplemente decir, bueno, con tal de que crean en Jesús, así como quieran creerlo. De Juan el apóstol jamás hubiésemos escuchado algo como sale de los labios de muchos que se dicen llamar cristianos y van a las iglesias evangélicas, que dicen, ¿dónde quiera está Dios? Si el mismo Dios adoramos a usted. El apóstol Juan jamás hubiese dicho, se hubiera arrancado el pelo. Bueno, se hubiera rapado la cabeza de vergüenza. Así que cuando nos preocupamos por la conducta de una persona, debemos preocuparnos por la doctrina de esa persona. Así es como Juan el apóstol lo trata. La conducta de una persona solo es el reflejo de sus creencias, del conocimiento que tiene. Y por eso es que el apóstol Juan hace estas declaraciones en todo ese libro del Evangelio de Juan. Porque mientras habían personas que querían poner en duda la relación con Dios a través de Jesús, desvirtuando a Jesús, retratándolo como alguien inferior,
haciendo una caricatura de Jesús o simplemente creyendo que Jesús era uno de muchos medios en los cuales Dios podía ser conocido y una relación con Dios podía ser establecida. El apóstol Juan es contundente a través de todo su libro y particularmente en este capítulo 15 de Juan, donde nos encontramos, es tan contundente para decir imposible una relación con Dios, el Dios verdadero, imposible una comunión con el Dios verdadero, imposible una vida espiritual y una salvación del alma sin un Cristo como el que Él presenta, sin un Cristo como el que se reveló, como el que se encarnó, como el que estuvo entre nosotros, como el que se manifestó a los hombres. Imposible. Si Cristo no es quien dijo que era, entonces no hay manera de relacionarnos con el Padre, no hay forma de llegar al Padre, no hay manera de ser salvados. Mientras los falsos maestros y grupos organizados, filosóficos y religiosos de aquel tiempo ponían en duda la identidad divina de Cristo, desfiguraban su naturaleza divina y lo retrataban como una persona divina pero inferior, como los testigos de Jehová, haciendo de Jesús un Dios en minúscula, identificando a Jesús como un ser menos que el Dios verdadero. Así que si esa identidad era falsa, entonces la relación con Él también era falsa. Por lo tanto, el apóstol Juan enfrenta este peligroso ataque y a través de todo este libro, él afirma categóricamente la identidad divina de Cristo, como lo hace aquí en Juan 15, hermanos. Juan capítulo 15 no es un discurso sin valor, es un discurso sumamente importante, como lo dije en el pasado, y digo el pasado literalmente el año pasado, cuando comenzamos esta serie. En Juan capítulo 15 encontramos la semilla de toda la verdad revelada de Dios en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. A través de este capítulo 15, el resto del Nuevo Testamento es una diseminación de toda esta verdad, de toda esta profundidad teológica que encontramos no solamente en el libro de Juan, sino que encontramos en las palabras de Jesús, como es el caso de Juan capítulo 15. Claramente aquí, en este capítulo, el apóstol Juan reconoce y nos da a conocer que la identidad divina de Jesús está enmarcada por la identidad, o mejor dicho, por la relación única que tiene con Dios el Padre. Dios el Hijo es Dios, como el Padre es Dios, por la relación única e íntima que tienen. Nadie conoce al Padre como el Hijo. Nadie ha visto al Padre como el Hijo. Nadie. Y eso fue contundente. Jesús siempre lo dijo. Aún los líderes religiosos más grandes de su época, de la religión judía, Jesús les dijo frontalmente: ustedes no conocen a Dios, porque si ustedes conocieran a Dios, me oirían a mí, porque yo las palabras de Dios hablo. Creerían en mí, porque yo vengo del Padre. Ustedes no conocen a Dios. Nadie ha visto a Dios. Y Juan el apóstol dice: el Hijo, el unigénito, Él ha dado a conocer a Dios. Así que esa relación íntima, única, entre el Hijo y el Padre, es la primera, digámoslo así, evidencia en la defensa que hace el apóstol Juan para decir: este es Dios, tan Dios como el Padre lo es. Y en Juan capítulo 15 eso es lo que Jesús hace. En esa analogía de la vid, es claro que Jesús nos muestra a través de la vid que hay una relación sumamente íntima, directa, única entre el Padre y el Hijo. El Hijo es la vid, el Padre es el labrador. El Padre cuida de la vid. La vid es del Padre. El Padre está comprometido con la vid. El Padre preserva el honor de la vid. El Padre garantiza lo que la vid vale, lo que la vid es.
y el Hijo es el reflejo del Padre. La vida es lo que el Padre quiere que sea. Jesús es la imagen de Dios. Y eso era contundente para el apóstol Juan. Hoy en día, hermanos, los cultos que tenemos, los cultos evangélicos, los cultos que se llaman cristianos, son cultos a un Jesús retratado. Y nosotros no podemos hacer eso. Le doy gracias a Dios por la lectura que estamos teniendo al inicio del culto acerca de Jesús y su vida. Oh, cómo necesitamos, hermanos, comenzar nuestro culto así. Porque somos capaces de tener un culto como lo hemos hecho antes sin Jesús. Imagínense, cristianismo sin Cristo. Y luego también el apóstol Juan en todo su libro, como también aquí encontramos en el discurso de Jesús, otra evidencia que pone no solamente es la relación única entre el Padre y el Hijo y el Padre, como lo hace aquí en Juan 15, sino también la obra, la relación recíproca, única y especial, directa entre el Padre y el Hijo en términos de obra. El Padre es el que limpia los pámpanos para que den fruto. Pero nadie de los pámpanos da fruto si no está en la vid. Así que la obra que se produce en la vida de un pecador es el resultado directo del Padre y del Hijo. Entonces, las obras de Jesús son las obras de ¿quién? Del Padre. Lo que Jesús hace, como Él actúa, es obra del Padre. Y así con esas dos, digámoslo así, evidencias, el apóstol Juan estaba trayendo al lector, a todo tipo de lector, al lector cristiano, al lector que estaba bien, digámoslo así, seguro, bien constante, lo estaba recordando, mantente allí, al lector que estaba, a ese cristiano que estaba vacilante, le estaba diciendo, no vaciles, no retrocedas, concéntrate más en Jesús. Y así es con nosotros también, hermanos. Es que, hermanos, si vamos nosotros, cada uno de nosotros, a hacer lo que tiene que hacer para agradar a Dios, tenemos que ser primero lo que tenemos que ser. Tenemos que ser pámpanos en la vida. Si no, no importa lo que hagamos. Cualquier cosa que hagamos sin ser pámpanos, sin ser cristianos, sin ser discípulos de Jesús, cualquier cosa que hagamos es exactamente eso, cualquier cosa. Necesitamos estar seguros de que somos pámpanos en la vida, de que somos pecadores en la vid, salvo, siempre salvo, eternamente a salvo en Cristo. Y por eso es que estamos considerando este capítulo 15. No hay mayor necesidad, como también preocupación para una criatura y pecador, que estar seguro que se encuentra en una relación correcta, en una relación plena, en una relación segura con Dios. No hay mayor preocupación que eso. Es cierto, tenemos problemas en la vida, tenemos preocupaciones en la vida, se nos está cayendo el pelo, se nos está poniendo blanquito, nos están saliendo arrugas, nos está creciendo la panza. Sí, hay muchas preocupaciones, pero cualquiera que sea, hermana, de eso, no hay mayor necesidad y preocupación que asegurarnos que como pámpanos, como ramitas, como insignificantes criaturas en el mundo, en esta vida, estamos a salvo, eternamente a salvo en Cristo, relacionados con el Padre. No hay mayor necesidad para cualquiera de nosotros que tener el amor del Padre en nosotros. Que Dios, el Padre, more en nosotros. Cualquier otra necesidad es insignificante ante esa necesidad. Y eso es lo que manifestaron los discípulos en aquel momento, en aquella última noche, ¿se acuerdan? En aquella noche de inseguridad, en aquella noche siniestra, en aquella noche de temor. Jesús los conforta, los consuela, suple la necesidad
en la que ellos se encuentran de temor, de inseguridad, de confusión, y la suple con palabras de seguridad. Y entre esas palabras de seguridad es decirle, yo voy a hacer morada en ustedes y mi Padre también. Yo voy a hacer morada en ustedes y mi Padre también. Ahí estaba supliendo la mayor necesidad. Jesús no estaba dándoles palabras motivacionales a aquellos discípulos en el momento en que se encontraban de aquella última noche. No estaba dándoles palabras ahí, sentimentalistas, ni tampoco les está dando esas profecías, como solemos hoy escuchar, profecías de que todo va a salir bien, que nada de esto va a pasar, que tendrás esto y aquello, pero no es así. Así que la mayor necesidad que tenemos cualquiera de nosotros, sin importar, hermanos, cualquier preocupación terrenal que tengamos, es estar seguros, hermanos, que nuestras almas están en un contacto pleno, completo y seguro con Dios en términos de relación, una relación inseparable. Como para saber incluso que cuando voy a morir, porque voy a morir, a ver, levanten la mano quienes no van a morir. Le hacemos una fiesta a ese que no va a morir. Porque cuando yo vaya a morir y cuando usted vaya a morir, que puede ser en cualquier momento de este día o de mañana, si usted está seguro en una relación inseparable, si usted es un pámpano en la vid, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni la muerte ni la vida lo podrá separar de Dios, porque está en Cristo. Pero para eso necesitamos estar completamente, hermanos, completamente aferrados a la identidad de Él. Y es lo que hace Juan el apóstol aquí en Juan 15. Juan es un teólogo, es un apóstol, de esos apóstoles que le gusta profundizar. Seguro que el apóstol Juan era de esos predicadores de largos sermones, le gusta profundizar. Porque él toma en serio los asuntos espirituales de las personas. Entonces él quería tratar con aquella situación como la situación de hoy, donde Jesús es retratado, exactamente, hermanos. Es hecho una caricatura. Y él quería que cualquier persona que lo siga a Jesús fuera lo que tiene que ser para hacer lo que tiene que hacer, producto de que Jesucristo está en él y que él está en Jesucristo. Hace unas semanas o meses atrás, hermanos, estuvimos escuchando al Señor hablando de qué es una iglesia edificada por él, ¿no es cierto? Bueno, hoy estamos escuchando qué es una vida, qué es una vida influenciada por él, que es una vida en contacto con Él, que es una vida salvada por Él. Así que mientras el apóstol Juan tuvo que afirmar y enseñar sobre la identidad de Cristo para llamar a sus lectores a que confiaran totalmente en Cristo para salvación eterna, lo mismo estoy haciendo hoy, lo mismo tienen que estar haciendo ustedes. Por eso es que el apóstol Juan escribió ese evangelio, ya que nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con Cristo y que nuestra relación con Cristo surge de su verdadera identidad. Entonces, por eso estamos considerando este pasaje de Juan capítulo 15, porque es sumamente importante, de modo que continuamos con nuestra serie que hemos titulado Manifestando una relación privilegiada con Cristo, de acuerdo a Juan capítulo 15, y esta mañana vamos a retomar por séptima ocasión la exposición que estamos haciendo en la segunda sección que se encuentra en el discurso de Jesús en Juan capítulo 15. Me refiero al versículo 4 hasta el versículo 8. Ya hemos nosotros puesto atención a la primera sección del discurso de Jesús. Sin embargo, vamos a leer todo el discurso de nuevo hasta donde hemos planeado, hermanos, extraer estos sermones.
desde Juan capítulo 15, versículo 1, hasta Juan versículo 15, versículo 17. Así leemos la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, muy importante, hermanos, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos juntos, amados. Padre Santo, gracias por darnos tu palabra y a tu Espíritu para aprender. Llénanos del conocimiento de tu verdad. Derriba, Señor, todo argumento, toda idea equivocada, todo pensamiento vano, todo pensamiento carnal, mundano. Y somete, Señor, nuestra alma hacia ti con regocijo. Haznos experimentar un tiempo de celebración al estar ante ti, Señor, en tu presencia, oyéndote hablar. Que tu Hijo sea expuesto y que nosotros seamos edificados en tu verdad. Oh Padre, ilumínanos con tu luz y asísteme, como cada vez lo has hecho y como cada vez es una necesidad para mí. Sosténme, que si voy a hablar tus palabras, sean tus palabras. Que yo hable las palabras de Dios, Padre. Que mis hermanos oigan tus palabras. Y que por medio de Jesucristo tú seas glorificado. Que sea un deleite para nosotros. Y que tu verdad traiga libertad a los que estamos aquí.
una vida de libertad. Liberados del error, liberados del engaño, liberados, oh Señor, de atracciones mundanas, liberados de deseos carnales, liberados, oh Señor, del amor por este mundo, liberados, oh Señor, de distracciones o distractores, Señor, liberados de ilusiones engañosas, liberados de deseos de la carne, deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Ata nuestro corazón a Cristo, Padre. Llévanos hacia ti. Que sea una adoración a ti por completo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Juntos decimos, amén. Amén. Muy bien, amados, aquí estamos de nuevo. Ya sabemos la primera sección de este discurso en el capítulo 15 de Juan que hemos leído. Trata sobre la seguridad eterna del discípulo. De ahí pues, versículo 1 al 3, el año pasado surgieron 5 sermones, digamos así, 5 ocasiones en las que nos tomamos para explicar Juan capítulo 15, versículo 1 al 3, donde el énfasis de Jesús es la seguridad eterna del discípulo. La seguridad eterna del discípulo, la cual Jesús explica mediante esa comparación con la vid, el labrador y los pámpanos, que la seguridad de la salvación de un pecador o de sus discípulos depende de él como fuente, que es la vid, depende del Padre, ¿verdad?, que es el responsable de la vid y de los pámpanos, y depende de que tú y yo seamos beneficiados, tanto por el Hijo, por el Padre, como un acto, ¿verdad?, libre de ellos, del Padre y del Hijo. Nosotros no nos ponemos en la salvación como un pámpano no se pone en la vid. Nosotros no producimos la salvación como un pámpano por sí mismo no produce fruto. Así que la seguridad eterna de un pecador depende de que esté en la vid, depende de que cuente con el Padre, que es el que limpia los pámpanos para que lleven mucho fruto, depende de que haya sido limpiado. Y en este caso, para Jesús, haber sido limpiado para llevar fruto, es, de acuerdo al versículo 3, ¿se acuerdan? Es mediante o a causa de la palabra que él había hablado, la palabra que Jesús, o sea, el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús sobre él. Luego estamos en el versículo 4 al 8, la segunda sección, y mientras Jesús comunicó aquella última noche a sus discípulos que la seguridad de la salvación de ellos y del resto de todos los discípulos de Jesús dependería de esto que vimos en la vid verdadera, que es la fuente de salvación, nadie más lo puede ser. Entonces Jesús luego nos dice que hay una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Una vez que yo sé o que yo puedo saber que estoy seguro, eternamente seguro, como un pecador, entonces la segunda sección viene y trata acerca de qué vamos a manifestar de esa seguridad. Ahora que sé que soy un pámpano, ahora que sé que he sido limpiado, ahora que sé que estoy en la vida, ahora que sé que soy un cristiano, que soy un discípulo, ¿cómo voy a expresar eso? Entonces Jesús trata eso en el versículo 4 al 8, después de haber presentado lo primero en los versículos 1 al 3. Responde la pregunta, ¿qué es lo que un cristiano hace al conocer que tiene seguridad eterna? ¿Qué es lo que un cristiano hace? ¿Qué es lo que debería esperarse que resulte de la seguridad eterna en un cristiano? ¿Qué debería pasar? Bueno, esa es la respuesta que tenemos aquí en el versículo 4 al 8. Y hemos dicho que en el versículo 4 al 8 el énfasis de Jesús es la demostración de esa seguridad eterna. ¿De qué me sirve saber cómo ser salvo eternamente si no lo experimento? Si no lo experimento. Así que eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, estamos aprendiendo en el versículo 4 al 8 que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima
con Cristo. La salvación eterna del cristiano, repito, está demostrada por una relación íntima con Cristo. Y estamos aprendiendo esto con el único fin de vivir perseverando solamente en Cristo, en un mundo, en una época, y en un tiempo, en una cultura y en una sociedad, en un mundo donde Cristo puede ser lo que tú quieras que sea. En donde uno puede ser religioso sin necesidad de ser un cristiano, en donde uno puede ser un adorador del Dios que quiera, donde uno puede sentirse amado por Dios y puede creerse salvado por Dios sin tener ninguna relación con Jesús. Nosotros necesitamos ser diferentes y mostrar la diferencia de lo que somos. Y eso es, sabiendo lo que aprendemos en este pasaje, es viviendo con una perseverancia solamente en Cristo hasta que nos llame a su presencia, o como el apóstol Juan suele decirlo en todo su libro. El apóstol Juan suele decir que el verdaderamente salvado por Cristo es el que está creyendo. Es el que está creyendo, no es el que cree en una ocasión, o no es el que creyó y que luego deja de creer, pero como creyó, eso es lo que importa. Ya no importa si cree, pero creyó en un momento. Para Juan el apóstol eso no es así. En su libro él está constantemente utilizando un participio de la acción de creer. ¿Saben? Un participio es una acción continua que está en progreso, que sucede y sucede y sucede y sucede. La salvación de un pecador es una experiencia de creer y creer y creer y creer. Incluso, hermanos, nos dormimos creyendo y nos levantamos creyendo. Eso es. Entonces, al aprender esto, es que tenemos que tomar más en serio nuestra creencia en Cristo, tenemos que tomar más en serio nuestra vida de fe en Cristo, tenemos que tomarlo en serio al punto de estar perseverando, perseverando hasta que Él venga, perseverando con paciencia, soportando todas esas mentiras, esos engaños y mantenernos creyendo en el Hijo de Dios para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y dijimos que esta demostración de la seguridad eterna puede ser explicada a través de 5 elementos que podemos identificar aquí del discurso de Jesús. 5 elementos que hacen de las palabras de Jesús una demostración de lo que Él quiso darnos cuando habló de seguridad eterna. Así que eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que hay 5 elementos que explican la demostración de la salvación eterna en términos de la relación con Cristo. Y todos estos elementos, dijimos, están relacionados con lo que ahora sabemos sobre la vid, sobre el labrador y los pámpanos. Esta analogía muestra nuestra relación con Jesús y muestra nuestra relación con Él. ¿Cómo se puede saber si es un pámpano dejado por el Padre? Escuchen bien esto. ¿Cómo puedes tú y yo, cómo puedes tú saber si eres un pámpano que el Padre no ha quitado de la vid, sino un pámpano que el Padre ha dejado en la vid y lo ha limpiado y lo sigue limpiando? ¿Cómo puedes saber, en otras palabras, que eres de verdad salvo? Que de verdad eres un cristiano. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, la respuesta la obtenemos al entender lo que Jesús quiso decir en esta segunda sección. Tiene que haber una demostración de lo que creemos ser y tener. Soy un pámpano, demuéstralo. Creo que Cristo es la vid, demuéstralo. Que ocurra lo que tiene que ocurrir entonces. Ahora, recuerden que en este pasaje o en las palabras de Jesús, tenemos que darnos cuenta y saber reconocer que muchos se confunden aquí. Muchos se confunden cuando en este pasaje ponen atención más en los frutos de una persona, cuando en realidad los frutos de una persona no es lo que demuestran. Cuando hablamos de demostrar la seguridad eterna, no hablamos de nuestros frutos.
No hablamos de nuestros frutos. Cuando se trata de demostrar la seguridad eterna, hablamos de lo que Cristo produce en nosotros, no de nuestros frutos, no de lo que nosotros hacemos. No es lo que hacemos la preocupación o el énfasis de Jesús aquí. No es la productividad nuestra lo más importante y decisivo para la seguridad eterna. Eso no es lo que el Señor Jesús dijo. Él dijo, y Él enseñó a sus discípulos aquella última noche, que lo más importante y lo esencial y lo decisivo y lo determinante para saber que estoy eternamente seguro, ¿qué cosa es, hermanos? Permanecer en Él. Eso es lo decisivo. Permanecer en Él. Lo cual va de la mano con el llamado continuo del apóstol Juan en su libro. Creer en Cristo, creer en Cristo, creer en Cristo, creer en Cristo, creer en su nombre, creer que es el Hijo de Dios, creer en Cristo, eso es permanecer. Jesús, de hecho, enseñó que el problema del pecador delante de Dios no es si da o no da frutos, ¿se acuerdan? No es si damos o no damos frutos, sino por medio de quién damos fruto. El fruto que das, ¿de dónde viene? Eso es lo que realmente importa. Si viene de la vid, es el fruto de un salvado. ¿Me comprenden, hermanos? Si no viene de la vid, entonces no importa el fruto que des. Jesús dice continuamente, entonces, versículo 2, permanecer en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y todo aquel que lleva fruto en mí, versículo 5, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces esa es la palabra clave, hermanitos, no lo olvidemos. Por favor, no vayan a pensar que lo que estamos aprendiendo aquí en cuanto a la demostración de la seguridad eterna es nuestros frutos. Y no estamos diciendo de que no importa si no damos frutos. Claro que importa que demos frutos. Pero al fin de cuentas, damos frutos porque estamos en la vid. No podemos dar frutos sin la vid. ¿Me comprenden lo que les digo? No podemos dar frutos de salvación si no estamos permaneciendo en Cristo, o creyendo en Cristo, o dependiendo de Cristo. Así que la seguridad de un pecador es cuestión de confiar en el verdadero Salvador, que es Jesús, el Cristo. No debes confiar en ti como pámpano. No confíes en ti como pámpano. Y no confíes en vides falsas. No confíes en vides falsas. No confíes en otras fuentes de poder o de empoderamiento aparte de la vid verdadera. No hagas como Judas. No hagas como Judas. Hermanos, no, que no nos suceda lo de Judas. Judas, un pámpano cortado. Un pámpano quitado, porque no daba fruto. ¿Y por qué no daba fruto? Porque nunca estuvo en la vid verdadera. Pero Judas quería mantenerse en la otra vid, la vid de la gloria humana, la vid del poder, de la riqueza, la vid de un glorioso reino terrenal. La vid del poder, la vid de la fama, la vid del honor. Hagamos como Judas. Entonces, dijimos que hay 5 elementos. De esos 5, 4 han sido ya mencionados. ¿Se acuerdan? Para poder entender cómo se demuestra la seguridad eterna, nuestra seguridad eterna. Este es un privilegio, hermanos. Es un privilegio no solamente que tengamos una relación eterna segura con el Padre a través del Hijo, que es la vid, sino que es un privilegio saber cómo experimentarlo. Así que dijimos que esa demostración se puede entender desde la perspectiva de lo que Jesús
entonces nos dijo aquí en el versículo 4 hasta el 8. Permanecer seguros, a salvo, eternamente a salvo en Cristo, debe entenderse como, en primer lugar dijimos, una, ¿qué hermanos? Responsabilidad personal, como leímos en versículo 4, permanecer en mí. Y recuerden, cuando Jesús le dice a sus discípulos, permanezcan en mí, hay un sentido, hay algo que certifica esa permanencia de los discípulos en Jesús. Fíjense que Jesús, cada vez que dijo a sus discípulos, permanezcan en mí, acto seguido, ¿qué dijo él, hermanos? Siempre que dijo, permanezcan en mí, la frase está completa cuando Jesús dice, y yo en vosotros. En otras palabras, su permanencia, la permanencia de ustedes en mí, está certificada por mi permanencia de mí en ustedes. Jesús no está diciendo, permanezcan en mí y entonces yo voy a permanecer en ustedes. No, Él está diciendo que la permanencia en Él es una garantía de que Él está en ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué es primero, la vid o los pámpanos? Claro, entonces, ¿por qué un pámpano va a permanecer en Él? Porque la vid ya existe, porque la vid está ahí. La vida está en mí y yo estoy en Él. Entonces la responsabilidad personal, al fin y al cabo, no es que la seguridad de mi alma depende de mi responsabilidad. Mi responsabilidad únicamente es mantenerme en Cristo. Esa es mi responsabilidad. Confiar, creer, depender. Eso es permanecer en Cristo. En otras palabras, yo creo que lo que Jesús, recuerdan ustedes, estaba diciéndole a aquellos discípulos, tanto como a nosotros, permanecer en Él es ser un discípulo real. Ser un discípulo real. Uno que quiere estar con Él. ¿Quieres tú estar con Cristo? Ay, sí, en el cielo, pastor. ¿Cómo que en el cielo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tiene que ser ahora. Permanecer en Él y Él en nosotros. Lo segundo que aprendimos es que también la demostración de esa seguridad eterna no solamente es un asunto de mi responsabilidad en términos de confiar, de depender, de mantenerme, de creer, sino también, hermanos, ¿de qué? Hay una necesidad personal. Yo admito la necesidad personal que tengo de Cristo. Jesús dijo en el versículo 4, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se acuerdan? Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecéis en mí. Entonces, hay una necesidad personal. Demostramos la seguridad eterna cuando somos discípulos o pámpanos que subsistimos y vivimos la vida cristiana, lo cual no puede hacer otra. O sea, nosotros no tenemos dos vidas, sino que vivimos la vida cristiana. Todo el ámbito de la vida que conocemos la vivimos en vida cristiana y nosotros vivimos dependiendo completamente de Jesús para todo, hermanos, para todo. Nuestra necesidad personal, no solamente en el ámbito espiritual, como por ejemplo la adoración, el servicio y todo eso, sino también en todo ámbito de vida, hermanos. Somos pámpanos. Somos pámpanos. Nada podemos hacer por nosotros mismos, ni por nosotros, ni por nuestra cuenta. De modo que llevamos fruto solo si permanecemos en la vid verdadera. El apóstol Pablo, ustedes saben, han oído estas palabras que él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hablando de su humanidad. Escuchen esto, hermanos. Pablo no estaba hablando únicamente de vivirlo, de lo que él vivía en términos religiosos, sino cuando él dijo, lo que vivo en la carne es la suma de toda la vida humana. Lo que vivo como ser humano. Y dígame, ¿qué era el apóstol Pablo como ser humano? ¿Solo era un predicador del evangelio? No, era un trabajador. Era un trabajador. Él trabajaba con sus propias manos para su subsistencia. Él era un ciudadano.
Cuando él dice, y lo que ahora vivo en la carne, se está refiriendo a lo que ahora vivo íntegramente, mi vida completamente, lo que soy como ser humano, porque sigo siendo un ser humano. El hecho de que estoy en la vida no es que me vuelvo celestial, ¿verdad, hermanos? Sigo siendo humano. Pero él dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ojalá, hermanos, que eso lo tuviéramos en cuenta cada vez que vamos a comprar, que vamos a la universidad, que vamos a la escuela, que vamos aquí, que vamos para allá. Cristo vive en mí. Porque eso es justamente lo que Jesús quiso decir, nada podéis hacer sin mí. ¿Me comprenden, hermano? Nada. Nada, en lo absoluto, nada. No deberíamos ser pretenciosos de que esto que hago en mi trabajo, en mis estudios, o hago por acá o por allá, es pura inteligencia mía, es pura capacidad mía. Nada podemos hacer. No deberíamos hacer. Vivir en la carne es vivir como un ser humano, es vivir permaneciendo en Cristo. Como también lo dijo, ¿se acuerdan? El mismo apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, lo más cerca que nosotros podemos valernos de esas palabras, ¿saben para qué son muchas veces? Para escribirles en una calcamonía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo más que podemos hacer con esas palabras, porque son bonitas, suenan bien, las ponemos en un llavero. Pero hacerlas nuestras, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Experimentar entonces la seguridad eterna es cuestión de reconocer, admitir continuamente su necesidad de Jesús. ¿Cómo es posible que nosotros nos llamemos cristianos y vivimos la vida sin conciencia de nuestra necesidad? Se nos olvida que somos pámpanos. Ay, solo el domingo cuando está el pastor Rafael ahí me dice que soy un pámpano. Ay, no, lo que pasa es que él no me ha visto el poder y el potencial que hay en mí. Mejor voy a escuchar a Joel Austin, ¿verdad? Que dice, saca el campeón que hay en ti. Sí, porque el pastor Rafael dice que yo no soy un campeón, que soy un pámpano, una ramita insignificante, necesitado. No, él no me ha visto a mí, no me conoce. Hermanos, no puede un cristiano experimentar seguridad eterna, salvación eterna, mientras vaya por la vida con un sentido de grandeza, con un sentido de autosuficiencia. Demuestras la salvación eterna cuando vives como un pámpano necesitado de la vid todos los días, todos los días. ¿Cómo es que no vas a necesitar a Cristo todos los días? ¿Cómo es que solo necesitas a Cristo para un día en cuando acepté a Cristo? ¿Cómo es que vas a necesitar a Cristo en aquel día futuro cuando mueras? No, hermano, lo necesitamos todos los días. Todos los días. Ese mismo apóstol que dijo esas cosas que ya le dije, también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo podía él vivir con satisfacción a pesar de la gran tribulación? ¿Cómo es que podía tener capacidad espiritual? Cuando él estaba aturdido, perseguido, atribulado. ¿Cómo? Suministrada por Cristo, hermanos. Todo lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? Nosotros deberíamos decir eso, pero no en términos como muchos lo hacen, ¿no? Cada cosa que hacemos, cada actividad que hacemos, cada actividad que realizamos, lo puedo en Cristo. Él me da la fuerza. ¿Y cómo es que puedes hacer esto? Vaya, la ama de casa, y vemos a la hermana, ¿y cómo puedes hacer este trabajo con tus hijos, ese trabajo intenso que el Señor demanda? ¿Cómo puedes hacerlo? Solo lo puedo hacer por la vida. No importa, no, lo que pasa es que es que yo soy una super madre. Lo que pasa es que yo he recibido un curso de maternidad. No, lo que pasa es que yo aprendí de mi mamá. No importa lo que hagamos, lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí me comprenden, hermanos? Eso es permanecer en Cristo.
Eso es permanecer en Cristo. Siguiéndole como un discípulo necesitado. Cristo lo hace todo en mí. Y tercero, dijimos que la demostración de la salvación eterna de un cristiano se refleja por una estimación personal. Esta es otra cosa importante, hermanos. No podemos demostrar, no podemos manifestar la salvación eterna si todavía nosotros no somos conscientes de quién vale más, a quién estimamos más. Aquí Jesús dijo en el versículo 5 y 6, yo soy la vid, yo. Ustedes no lo son, ustedes son los pámpanos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, los beneficios grandiosos de tener un punto de conexión íntima con la vid, ese beneficio grandioso es llevar fruto, mucho fruto. Y dice Jesús, solo los creyentes en Cristo pueden contar con ese grandioso beneficio. Los pámpanos o los discípulos reales son los que estiman conscientemente a Jesús como la vid verdadera. Estos pámpanos, estos que estiman a Jesús como la vid verdadera, son los que tienen miedo de que Jesús se separe de ellos. Son los que se turbaron cuando Jesús les dijo en el capítulo 13 de Juan que se iría, capítulo 14, 13 y 14, Jesús les dijo que se iría a donde ellos no podían seguirle. ¡Ja! ¿Cómo? Entonces, ellos estimaron más a Jesús y dijeron, no. ¿Se acuerdan la respuesta de Pedro, hermanos? Donde tú quieras que yo vayas, yo voy a ir. Porque estimaron a Jesús. Lo valoraron más. Pedro en aquel momento, aunque lo dijo en palabras, sabemos que fracasó ya en el momento de la prueba, pero él en ese momento, él respondió en base al sentido real de ese momento cuando dijo, mi vida daré por ti, prefiero morir antes que perderte, prefiero morir antes que te me seas quitado. Estimaban a Jesús. Un discípulo real, un pámpano real, no es ese tipo de persona y pecador que puede vivir con ídolos constantes toda la semana, con atracciones del mundo toda la semana y una vez a la semana oír o escuchar hablar un poco de Jesús. No, hermanos. Él no puede sentirse cómodo. Él no puede sentirse satisfecho sin estar cerca de Cristo, conectado, punto de contacto con Cristo. ¿Ven lo que les digo? No es cuestión de ¿qué hago para saber que soy salvo? ¿Qué hago para tener seguridad eterna? ¿O qué hago para no perder la seguridad? No se trata de qué hacemos. No se trata de qué hacemos. Manifestamos la seguridad eterna cuando estamos conscientemente, todos los días, valorando quién es Cristo. ¿Lo estimamos o no lo estimamos? ¿Lo estimamos o no lo estimamos? Nos importa más estar en contacto con Él que con el Facebook, que con todo lo demás que fácilmente nos atrae, nos interrumpe y nos afecta, o con cualquier otra persona. Contacto. Ahora, en cuarto lugar, el domingo pasado presentamos el cuarto elemento, ¿se acuerdan, hermanos? Que explica la demostración de la salvación eterna. Y dijimos, la bendición personal. Llegamos al versículo 7 que dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dijimos que de esto se trata la bendición personal. La salvación eterna de un cristiano, de un pecador, se manifiesta, se demuestra, en cuarto lugar, porque es consciente también, no solamente de su responsabilidad de creer, no solamente de su necesidad como pámpano, no solamente de su estimación en la vid, sino que también es consciente de su bendición personal. ¿Cuál es la bendición personal del verdadero creyente, del que es seguro, eternamente salvado?
o que es salvado eternamente en Cristo. ¿Cuál es esa bendición, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la bendición? Pedir. Ahora, ¿qué representa esas palabras de Jesús de pedir? ¿Qué representa eso? ¿Qué es lo que está detrás de esa concesión de Jesús, de pedir todo lo que queréis y os será hecho? ¿Ah? ¿Acaso no es la oración? Cuando ustedes leyeron ese versículo y hemos leído ese versículo, ¿qué es lo primero que pensaron? Ustedes, en pedir todo lo que quieran y será hecho, pedirle a Jesús. ¿Qué pensaron, hermanos? En un correo electrónico, en un chat, en una llamada telefónica, en un grito hacia el cielo. ¿En qué pensaron? En orar, ¿verdad? ¿Sí o no? En orar. ¿Y qué representa el orar? ¿Qué representa, hermanos, el orar? Mantener el contacto, reflejar la dependencia o expresar la dependencia. Entonces dijimos que, en cuarto lugar, la salvación eterna de un cristiano se manifiesta, se demuestra por esta bendición personal. La bendición no es pedir. La bendición no es pedir, la bendición es lo que está detrás de eso. Y es el contacto, la dependencia que se expresa a través precisamente de esta concesión que Jesús da. Ahora, dijimos el domingo pasado que esta bendición personal, como promesa de parte de Jesús, se puede entender considerando, ¿verdad?, una triple condición, ¿verdad? Hay una condición ahí. En primer lugar, yo le llamo esta condición para que se cumpla lo que Jesús dice, es la bendición personal de un verdadero cristiano, es un control regulador. Jesús nos da un control regulador con aquellas tres condiciones que mencioné el domingo pasado, ¿se acuerdan? El control regulador es, si permanecéis en mí, ¿se acuerdan de eso, hermanos? Si permanecéis en mí. O sea, Jesús está diciendo, para que esta bendición sea una realidad, sea concedida, sea una experiencia real, entonces Él enfatiza, noten esto, en mí y mis palabras. ¿Se acuerdan de eso? Mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Allí Jesús estaba prácticamente dando el control que regulaba esto. O sea, Jesús no nos estaba dando un cheque en blanco para que pongamos la cifra que queremos. Y no nos está dando un boleto en blanco para que hagamos lo que querramos. Él estaba regulando aquello que nos estaba dando o que le estaba ofreciendo a sus discípulos, ya que sus discípulos necesitaban experimentar esta bendición, tal y como Jesús la estaba planteando ahí. Entonces, el domingo pasado expliqué sobre estas tres condiciones. La primera, dije que Jesús promete responder esta oración a aquellos que son conscientes de quién es Cristo, en mí y mis palabras. Una referencia para decir que aquellos que son conscientes de mi identidad, de quién soy yo, de la necesidad que tienen de mí, de la estimación que me tienen, de la confianza que tienen en mí. Por cierto, hermanos, eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es añadirle a nuestras palabras al final en el nombre de Jesús. Eso no es orar en el nombre de Jesús. A alguien se le ocurrió hacer de la norma de oración esa oración, pero podemos orar incluso sin terminar diciendo en el nombre de Jesús. ¿Sabían ustedes que se puede? Porque la cuestión en el nombre de Jesús no es agregar la fórmula final como un postdata. Esa no es la cuestión. En el nombre de Jesús es exactamente lo que Jesús está diciendo acá, permanecer en mí
y mis palabras, permanecer en mí son conscientes de quién soy yo. Están pensando en mí. Tienen el concepto correcto acerca de mí. Y mis palabras están en ustedes. En otras palabras, lo que saben de mí, lo que creen de mí, es el producto de mi mensaje en ustedes. Han recibido mi mensaje. En otras palabras, me conocen. Me conocen. Como soy. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe muchas oraciones en el Nuevo Testamento, en las cartas, no vamos a ver que el apóstol Pablo termina con... Vaya, mencióneme algún ejemplo. No, porque nos va a llevar mucho tiempo. Yo les voy a poner un ejemplo. De las muchas oraciones que el apóstol Pablo nos comparte, que hace, o que ha hecho, o que está haciendo, y que surgen en, ¿cómo se llama? A lo largo de su escritura para los creyentes. Miren, por ejemplo, en Efesios. Ahí tenemos más de una oración del apóstol Pablo que nos comparte oraciones a Dios. Quiero llamar su atención a una de ellas y fíjense cómo termina, a ver si termina con la formulita con la que nosotros estamos acostumbrados a creer que eso es orar en el nombre de Jesús. Dije Efesios, ¿verdad? Miren capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es todo esto que acabamos de leer? Es el contenido de la oración del apóstol Pablo. Nos acaba de decir qué es lo que ora, ¿no es cierto? Por lo que oraba él cuando pensaba en los cristianos en Éfeso. Seguro que si el apóstol Pablo nos conociera a nosotros y nos dirigiera esta carta a nosotros, quizás nos diría lo mismo. También oro esto por la iglesia en Choloma, por la iglesia bautista o Fuente de Vida, o por la otra, o por también lo oro. Ahora escuchen, el contenido de la oración. Ahora, miren cómo concluye su oración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué, hermano? Amén. Uy, hermano, no terminó en el nombre de Jesús. Ay, no, esa oración no sirve. Uy, hermano. Ay, no ha aprendido a orar el hermano porque no oró en el nombre de Jesús, Pablo. Ven, hermanos, no es en el nombre en términos de fórmula. Es a quién le oras, a quién le pides. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es Él? ¿Sí me comprenden, hermanos? Ese es un control regulador para ver cumplidas las oraciones como una bendición a la que tenemos acceso al experimentar nuestra salvación eterna, hermanos. Entonces, eso es lo que Jesús quiso decir. Es lo que Jesús estaba pensando en el nombre. De hecho, si regresamos a Juan capítulo 15, Jesús lo recalca. Eso de permanecer en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran. Va de la mano con lo que leemos también, o ya leímos en el versículo 15, porque todas las cosas, cuando versículo 16... para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿se dan cuenta? En mi nombre. O sea, si permanecen en mi nombre. No es en el nombre de Jesús solamente. Obviamente sí tenemos oraciones cristianos que oran en el nombre de Jesús. Tenemos un par de, oraciones en el libro de los Hechos. Pero no es que la fórmula es pedir en el nombre de Jesús y que eso es lo que garantiza la respuesta. No es eso. Hay incrédulos que oran en el nombre de Jesús. ¿Me entienden lo que les digo? Pero Jesús no los oye, no responde.
La segunda condición que mencionamos del control regulador aquí para esta promesa es permanecer en Cristo. Es decir, esos pámpanos, ¿quiénes son los que pueden pedir todo lo que quieran? Bueno, para poder ser aquellos que pidan todo lo que quieran, tienen que ser pámpanos que tienen un punto de contacto espiritual con Jesús. Es decir, permanecen. Son los discípulos que saben lo que necesitan de Él. Saben eso. Y la tercera condición, finalmente, que les recuerdo, es que en las palabras de Cristo, cuando dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, Jesús dice, no solo yo debo permanecer en sus pensamientos, en sus corazones, en sus mentes, en sus peticiones, yo debo permanecer en ustedes para que pidan, sino también mis palabras deben permanecer en ustedes para que pidan. Y aquí Jesús se refirió, si se acuerdan ustedes, es las palabras dichas por Él en su discurso. Las palabras aquí tienen que ver con el asunto del cual Jesús habló. ¿De qué habló Jesús esa noche? Él habló de su relación con el Padre y Él habló de su relación con ellos. Entonces el compromiso de responder a la oración que da Jesús es solo para aquellos cuyas vidas están controladas por lo que el Padre es y Jesús es como la vid. Están controlados por lo que el Padre es y por lo que el Hijo es. Es decir, oran, sabiendo que Jesús es la vida y que ellos solo son pámpanos. Hermanos, ¿habrá alguna mejor forma de demostrar nuestra seguridad eterna que disfrutar de la bendición de expresar el contacto que tenemos con Dios a través de la oración, hermano? ¿Ah? ¿Y cómo es que hay cristianos que no pueden orar? Tiene que haber un plato de comida para que oren. Si no, no oran. Pero creen que son salvos. Pero no expresan ese punto de contacto. ¿Cómo es que puedo? ¿Cómo pruebas tú que estás permaneciendo en Cristo? Puede sonar muy, digamos, incluso puede sonar muy frustrante para algunos de ustedes decir, ay, yo la verdad es que no sé cómo permanecer en Cristo. Es que, ay, no, es que eso realmente es algo tan abstracto, tan complejo. Permanecer en Cristo. Ora. Te muestra tu seguridad eterna y tu salvación eterna. ¿Cómo? Mantén el contacto. Aprovecha el privilegio. Disfruta la bendición de que Cristo está permanentemente en ti y de que tú estás permanentemente en Él. Disfrútalo. Es la bendición. Ven, hermanos, la bendición no es pedir todo lo que uno quiera. La bendición es orar. La bendición es expresar cuán dependiente tú eres. La bendición es estar continuamente consciente, expresando cuánto necesidad tienes del Cristo, de la vid. Esa es la bendición. Ahora, ¿qué creen ustedes que motivó a Jesús a darles esta bendición a los discípulos aquella noche? Esto no lo dije el domingo pasado. Esto es nuevo. ¿Qué creen ustedes que fue lo que motivó a Jesús a decirles a sus discípulos estas palabras en aquella noche? ¿Qué fue, hermanos? La única forma de poder respondernos esta pregunta y de poder entender por qué Jesús expresa esto es no olvidándonos del contexto, hermanos. Es el contexto. Recuerden que ellos estaban como, hermanos, capítulo 14. ¿Cómo estaban ellos? Versículo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo estaban ellos? Turbados. ¿Por qué estaban turbados? Porque Jesús, ¿qué les dijo? Me voy. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? Versículo 33, capítulo 13. Jesús le dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y la respuesta, ¿se acuerdan la reacción del apóstol Pedro representando al grupo? ¿Qué es? No te separes de nosotros. No queremos perder el contacto contigo. No podemos estar sin ti, Jesús. No, mi vida voy a dar por ti. Y Jesús no le dice a Pedro, bueno, pero si es así, entonces no me voy. No, el plan sigue. Pero lo que Jesús hace es consolarlo, ¿no es cierto? Y vimos esto, ¿se acuerdan?
Me acuerdo de esto, de este pasaje, porque fue exactamente pocas semanas después de que mi mamá partió a la gloria del Señor. Y vimos este pasaje de Juan 14, ¿se acuerdan, hermano? Fue como principios de marzo del año pasado. Dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. ¿Cómo estaban sus corazones turbados, estremecidos? Esto más, Jesús vuelve y le dice, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué, hermanos? Miedo. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo se sentían, hermanos? Miedo, turbados, preocupados, afligidos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la separación con Jesús. Me siento inseguro si Jesús no está conmigo. Me siento inseguro si yo no estoy con Él. ¿Y qué le dice Jesús aquí, hermanos? En Juan 15, 7. Permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Y qué le dice, hermano? Aunque yo no esté, aunque yo me vaya, ¿qué dice, hermanos? Seguirán en contacto conmigo y yo con ustedes. Pidan todo lo que quieran. ¡Qué hermoso! ¿No les parece eso hermoso, hermanos? Pidan todo lo que quieran. Ellos estaban angustiados porque Jesús no estaría más con ellos físicamente. Y ellos pensarían, ¿y a quién vamos a recurrir en necesidad? ¿A quién vamos a recurrir ante las amenazas? ¿A quién vamos a recurrir ante los peligros? Y la respuesta de Jesús, en la manera en que va elaborando su consuelo y en la manera en que va aprovechando para dar claridad a sus mentes atribuladas. Jesús le dice estas palabras. Esta es la respuesta de Jesús a Pedro. Pedro, que no quiere renunciar a Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Cuando Pedro el apóstol responde de esta manera, escuchen bien esto, capítulo 13, cuando Pedro le dice, versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué? Mi vida pondré por ti. ¿Qué notan ustedes en la respuesta del apóstol Pedro? Ustedes saben que Pedro es el que habla, ¿no es cierto? Pero no es el único que habla, hermano. Los demás también hablan. Solo que hablan, ¿cómo? Como muchos son, ¿verdad? Como muchos son. Hay uno que habla enfrente del líder, los otros hablan detrás del líder, ¿verdad? Pedro es el que siempre hablaba enfrente del líder. ¿Saben qué noto yo del apóstol Pedro ahí cuando dice eso? Obsesión. Obsesión por Jesús. Mi vida daré por ti. Y la respuesta de Jesús a la inquietud de Pedro es, pero puedes permanecer en mí, como yo permanezco en ti, y mis palabras pueden permanecer en ti. Y entonces puedes pedir todo lo que quieras, Pedro, aunque no me veas físicamente, aunque no me encuentres físicamente. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Vale la pena obsesionarse por Jesús? ¿Vale la pena obsesionarse por Jesús? Pues cuando Jesús le dice esto a los discípulos, le está diciendo sí vale la pena. Sí vale la pena obsesionarse por no separarse de Jesús. Hermanos, ¿qué tan obsesionados estamos por el Señor? ¿Es nuestra obsesión como la de Pedro? Que aunque no tenemos a Jesús físicamente aquí con nosotros, pero estamos obsesionados por estar en contacto con Él, por estar pidiéndole, por estar orando. Estamos obsesionados por la inseparación con ¿Ustedes creen que vale la pena confiar solo en Jesús, hermanos?
¿Ustedes creen que vale la pena solo apegarse a Jesús? ¿Vale la pena preferirlo más a Él? ¿Vale la pena depender más de Él? Pues Jesús dice, pues vale la pena porque todo lo que quieras o todo lo que pidas os será hecho. Vale la pena. Entonces mantenernos en Cristo, hermanos, es la clave para pedir todo lo que queremos y será hecho. Ese es el secreto de todo. ¿Saben, hermanos? ¿Por qué el Padre le respondía todo al Hijo? ¿Por qué el Padre? O sea, Jesús estaba o no seguro que el Padre le podía responder a toda petición, todo lo que Él le pedía. ¿Estaba o no seguro? Claro, claro. Lo que Jesús le pedía al Padre, el Padre se lo daba. El Padre se lo daba. Pero el Hijo jamás le pidió al Padre lo que el Padre jamás quisiera. ¿Cierto o no? Hubo una ocasión, ¿se acuerdan? Cuando fue llevado ante Pilato. Y Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para liberarte? Y Jesús le dice, no, lo que tú no sabes es que si yo le pidiera a mi Padre ahorita que me libere de tus manos, ahorita mismo lo haría. ¿Y ustedes creen que Jesús no hubiese acaso preservado su vida y rehuido de la muerte en la cruz si Él no lo hubiera querido y si no se lo hubiera pedido al Padre? Seguía en el huerto de Getsemaní, estaba el Hijo. Y Él dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero. ¿Qué hubiese pasado si Jesús lo hubiese querido? Todo lo que el Hijo quiere, el Padre se lo da. Pero el Hijo jamás pediría lo que el Padre y Él no estaban en común acuerdo. Pero el punto que quiero decirles, hermano, es que la razón por la que el Padre respondía siempre al Hijo lo que el Hijo le pedía era porque el Hijo permanecía en el Padre. El Hijo permanecía en el Padre. Así que en la medida en que el Hijo permanece en el Padre, nosotros debemos permanecer en el Hijo, porque en la medida en que el Hijo permanecía en el Padre le respondía. En la medida en que nosotros permanecemos en el Hijo, el Padre nos va a responder a nosotros. Que eso es lo que Jesús dice aquí en Juan capítulo 15. Versículo 10 dice Jesús, si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo permanezco en los mandamientos, yo permanezco en las palabras de mi Padre, yo permanezco en mi Padre. Entonces, ¿cómo debemos permanecer nosotros? Igual, en el Hijo permanecemos. Así que lo que pedimos al Padre, permaneciendo en el Hijo, es exactamente lo que ocurre cuando el Padre le respondía al Hijo, porque el Hijo siempre permaneció en el Padre, en constante contacto con el Padre. Frecuentemente sabemos que Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Se retiraba, ¿a dónde, hermanos? A un lugar solitario. ¿Para qué? ¿Para encontrarse con quién? ¿Por qué, hermanos? Porque el Hijo permanecía. ¿Quién? Y las palabras del Padre en el Hijo. El Hijo pedía todo lo que quería. ¿Y el Padre qué hacía? Jesús lo dijo muchas veces, que el Padre estaba con él. El Padre estaba con él. ¿Saben, hermanos? Hay un mutuo acuerdo entre el Padre y el Hijo. El mutuo acuerdo es este. Si el Padre le da algo al Hijo, el Hijo no lo puede rechazar. Y es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6, cuando dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué no le echa fuera? ¿Por qué no le echa fuera? Al que viene a él. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice en el contexto, el Padre se lo ha dado. Hay un común acuerdo entre ellos dos. Lo mismo es. Así que
si el padre le daba algo al hijo no lo podía rechazar. Lo mismo es en este sentido. Si el hijo le pide algo al padre, el padre no se lo puede negar. Así tenemos que permanecer nosotros en Cristo, hermanos. ¿Sí me comprende? Así es como tenemos que permanecer nosotros en Él. Orando, manteniendo contacto con Jesús. Pero no podemos hacerlo si no nos lo proponemos. La oración no va a ser automática, hermanos. La oración no va a ocurrir mientras dormimos, ¿verdad? Mientras no estamos conscientes. O sea, miren, hermanos, si cerrar los ojos les pega más sueño que orar, o sea, si cuando ustedes cierran los ojos, lo que hacen es disponerse más a dormir que a orar, no cierren los ojos, hombre. No lo cierren. Claro, no lo hagan. O sea, ¿para qué lo van a hacer? Para que los miren que están con los ojos cerrados y crean que están orando cuando están. No, hermanos, eso no es orar. La oración demanda todo, demanda concentración. Miren, hermanos, la oración demanda que estemos permaneciendo en Cristo, demanda que sus palabras estén en nosotros, demandan que estemos pensando en Él, demandan que estemos pensando en lo que hemos aprendido, demandan que estemos, como que dice, rebobinando todo lo que sabemos de Cristo para pedir todo lo que Él querría pedirle al Padre. La oración no sucede automáticamente. Y otra cosa, hermanos, la oración es una bendición para todos y cada uno de los cristianos. Incluso cuando usted le pide al pastor o a un hermano, aún cuando usted le dice, hermano, puede orar por nosotros ahorita. Sí, cómo no, hermano, oremos. Y en el momento en que comienza el hermano, a que le está orando, pero usted no está orando, ¿por qué? Porque usted le pidió que orara. No, nos todos oramos. Dios es capaz de escucharnos a todos al mismo tiempo, hermanos. Eso no es como las religiones falsas que siempre están haciendo un tipo de elitismo, creando grupos élites en donde solo este grupo puede tener un mayor acceso y contacto con Dios. Eso eran ideas filosóficas de aquel tiempo. Solo cierto grupo puede entrar en contacto con Dios. Y se dan cuenta que aquí Jesús está claramente rompiendo con cualquier intermediario. Y le está diciendo a los pámpanos, a sus discípulos, ¿qué le está diciendo? Pídanme a mí todo lo que quieran y mi Padre lo va a hacer. ¿Qué mediador más necesitamos? ¿Qué otro intermediario? Nada. En aquella época Juan el apóstol sabía que habían personas que estaban tratando de atraer a las personas para llegar a Dios y ponerlos en contacto a través de ángeles, a través de otras deidades, a través de otros seres involucrados en esto. El catolicismo lo hace a través de María y de los santos. Aun y cuando ustedes le piden al pastor, pastor, ¿puede orar por nosotros? No significa que usted no va a orar. Hay gente que piensa eso y dice, no, es que la oración del pastor va a llegar más allá. La mía llega acá. No, hermano, Jesús no está diciendo eso. Pedid todo lo que queréis será hecho. Porque no hay mayor condición. ¿Cuál es la condición, hermanos? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Tenemos que proponernos aprovechar esta bendición que pone de manifiesto o demuestra que estamos salvados eternamente con Cristo. Hermanos, la primera experiencia de un recién nacido es ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa? Bueno, hay un par de cosas que es la primera experiencia de un recién nacido. Cuando sale a este mundo, como un ser viviente. ¿Cuál es, hermanitos? Número 1 es el llanto. Número 2 es el pecho, comer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los primeros indicios de una persona que ha sido salvada eternamente en Cristo como un pámpano en la vida? ¿Cuál es? La oración, hermanos. La bendición de pedirle todo lo que quiera. Eso es lo que necesitaban los discípulos aquella noche. Necesitaban saber que Jesús estaría para ellos todo el tiempo. Y que cualquier necesidad que surgiría ante los peligros en un mundo donde Él los dejaba, Jesús estaba dispuesto a ¿qué, hermanos? A
atender sus necesidades, a responder. Es lo que nosotros también necesitamos. No podemos comenzar el día sin ese contacto, ese punto de contacto con Jesús. Así que para todos nosotros, hermanos, permanecer en Cristo, disfrutar de esta bendición, es cuestión de oración. Eso por supuesto querrá o demandará organizar mejor nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor momento para mí orar? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor momento para mí orar? ¿Cuál es la mejor postura para mí orar? ¿Cuál es el mejor lugar para mí orar? Organizar la vida para orar, organizar mis actividades para orar, de tal manera que no haya nunca un día en que nosotros no estemos, ¿qué, hermanos? ¿No estemos qué? Disfrutando la bendición del contacto, de que estamos permaneciendo en Él. ¿Qué pensaban ustedes? O sea, ¿qué pensaban ustedes que tendrían que hacer para permanecer en Cristo? ¿Qué pensaban ustedes? ¿Qué hay que hacer para permanecer en Jesús? Hay que seguir este montón de reglas que están aquí. Y hay que esforzarse por no hacer esto y hacer esto. No es así. No es así. Pero si vamos a orar, lo vamos a hacer como personas obsesionadas. ¿Me comprenden, hermanos? Obsesionadas por su presencia. Incluso cuando oramos, hermanos. Imagínense esta bendición de pedir todo lo que queramos. Cuando oramos sin pasión. Cuando oramos sin sinceridad, sin emoción. Es como llegar ante alguien con quien usted tiene contacto y decir: hola, ¿me puede dar eso? Deme aquello, por favor. Así, hermano, no. Estamos en contacto con el Señor de la vida. Así que eso es lo que está detrás de esta concesión que Jesús da, con ese control regulador. Ahora, permítame en esta mañana referirme a otro aspecto de la bendición personal, es el deseo lógico. Deseo lógico. Aquí tenemos el segundo aspecto. Hay un deseo lógico una vez que esta condición o esta regulación se da en el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Luego dice lo siguiente: pedid todo lo que queréis. Ahí me voy a quedar esta mañana. Pedid todo lo que queréis. Cuando se cumplen las condiciones reguladas por Jesús, que ya hemos analizado, entonces, ¿qué resulta, hermanos? Solo entonces, ¿qué resulta? Miren, hermanos, esto es bien importante recalcarlo, entenderlo bien. Jesús dice: solo cuando se cumplen las condiciones regulatorias o reguladas por Él, entonces tiene que surgir un deseo natural en ese pámpano. Ese deseo natural en ese pámpano es orar, es pedir, es desear, es querer. Es un deseo lógico, es natural en alguien que tiene vida, en alguien que está conectado, en alguien que está unido, en alguien que es dependiente, en alguien que está a salvo, en alguien que es un ser espiritual. Es natural que pida, es natural que ore, es natural que busque lo que necesita en su vida. Ora. Ese es el deseo lógico. En otras palabras, un incrédulo no debería pasar por esto. No debería. Y si lo hace sin tener las condiciones primarias o reguladas por Jesús, no importa que ore. ¿Me entienden? No importa. Y nosotros fácilmente nos impresionamos por la gente que ora, ¿no es cierto? Escuchamos a alguien que ora. Ay, mire, ya es cristiano el que oró.
porque oró. No, no es porque oró. Jesús dice, el que ora es porque naturalmente surge eso. ¿Debido a qué, hermanos? A que permanece en mí y mis palabras permanecen en él. Jesús no estaba diciendo a los discípulos, fíjense, si nosotros quitamos, eliminamos del discurso de Jesús las primeras palabras que tenemos aquí, entonces esto diría otra cosa. Si no hubiera la condición, entonces Jesús simplemente diría, versículo 6, inmediatamente pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pero el momento en que él, al hablar, es claro, categórico y específico, cuando establece ciertas condiciones, entonces está limitando esta experiencia de bendición a un cierto grupo de personas. Y también no solamente está limitándolo a un cierto grupo de personas, sino que también está explicando cómo es que surge la oración en un creyente verdadero. ¿Cómo es que surge la oración, hermano? ¿Cómo es que surge la experiencia de esta bendición? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo? Dígame. Porque permanece en Cristo. Por eso es que surge. Entonces, la oración, hermano, no es entonces el producto de la imitación. Cualquiera puede ver a alguien orar y dice, mire, así voy a orar. Yo veo a alguien orar y voy a orar. Pero para Jesús, la oración, que es punto de contacto y de dependencia con Él y de relación íntima con Él y de expresión de la salvación con Él, no debe ser el resultado de la imitación. Debe ser el resultado de ¿qué, hermanos? De la conexión. De la conexión. ¿Podría haber un cristiano que no ore? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podría? No. ¿Podría existir un cristiano que no pida? Que no busque a Dios en oración. Que no clame. ¿Podría? No, no podría. Sin embargo, todos los cristianos que permanecen en Cristo oran y piden y disfrutan de esta bendición. Ahora, tengo que explicar esta otra cosa más. Porque Jesús dice que resulta un deseo natural en los pámpanos que están en la vid, y ese deseo natural es pedir todo lo que quieren. La pregunta que surge es, ¿qué quiso decir Jesús con todo lo que quieren? ¿Los deseos de los discípulos están limitados? ¿Están limitados? Bueno, Jesús dice todo lo que quieren. Entonces, en un sentido, hermanos, los deseos de los discípulos no están limitados en términos de cantidad para pedir. Todo, hablando en términos de cantidad, todas las cosas, cuantas cosas puedan ser pedidas por los discípulos, Cristo dice, será hecho. Entonces, en términos de cantidad no hay límites, pero ¿saben qué? Sí, hermanos, en términos de cualidad de lo que pedimos sí hay límites. En términos de cantidad no hay límites. O sea, Jesús no está diciendo pidan solo un poco de lo que quieren. Tampoco dijo pidan tantas veces lo que quieren. ¿Verdad que no dijo eso? La cantidad no es limitada. Pero yo sí creo, hermanos, que la cualidad de lo que pedimos sí está limitado. ¿Y está limitado a qué, hermanos? ¿A qué dirían ustedes? ¿A qué? ¿A qué? A que permanecemos en Cristo. Nuestras peticiones y nuestras oraciones y nuestros pedidos de oración y lo que queremos va a estar limitado a nuestra permanencia en Cristo. Entre más yo permanezco en Cristo, entre más yo conozco a Cristo, entre más yo me entrego a Cristo, entre más yo dependo de Cristo, entre más yo me aferro a Él, entre más yo me asombro de Él, entre más intimidad tengo con Él, entre más compañerismo disfruto con Él, entre más confianza tengo en Él, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a querer? Entre más estoy enfocado en Jesús, si mi objetivo es Jesús, porque Él es la vid, o sea, el pámpano depende de la vid. El pámpano para que dé fruto necesita de la vid.
Si ese pámpano le pide la vid, ¿qué es lo que la vid le va a dar? ¿Qué es lo que la vid le va a conceder? ¿Qué es lo que podría necesitar un pámpano como para quererlo tanto, hermanos? ¿Qué cosa, hermano? Todo tiene que ver con su relación con Él y con los intereses de la vid, con los planes de la vid. Querer todo lo que uno quiere tiene que ver con ciertas cualidades de oraciones que tenemos nosotros que realizar. Cuando Jesús incluso dijo en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay un sentido armonioso entre lo que queremos con el fruto. Lo que yo quiero para pedirlo, en un sentido, tendrá que ver de alguna manera con qué, hermanos, con el fruto que permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué tipo de cosas debiera yo querer como pámpano, como discípulo? Yo debiera querer los frutos que la vid quiere, ¿no es cierto, hermanos? Yo debería estar enfocado en la vid. Entonces, a menudo nosotros nos preguntamos, ¿puedo pedir tal cosa? Hombre, nos vamos a volver locos si estamos haciendo ahí preguntas, ¿puedo pedir esto o no puedo pedir aquello? No, miren, lo que vamos a pedir y lo que vamos a desear y lo que vamos a querer va a surgir tan naturalmente en la medida en que nosotros nos enfoquemos en Jesús. En la medida en que nosotros conozcamos más a Cristo, en la medida en que nosotros sepamos qué es lo que Él más quiere, va a ser tan natural para nosotros como para decir al Padre, Padre, te vengo a pedir lo que tu hijo yo sé que te pediría. Lo que tu hijo yo sé que querría. Padre, mis deseos son los deseos de tu hijo. Y hermanos, ¿y qué va a ser, Padre? Si lo que yo deseo es lo que desea el hijo. Si lo que yo quiero es lo que quiere el hijo. ¿Me comprenden? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. No estar ahí pensando, bueno, ¿y qué cosas puedo pedir y qué cosas no puedo pedir? No tenemos que hacer, hermanos, no tenemos que pasar por ese estrés como, no sé, ustedes antes, ¿verdad? Pero como le dicen algunos padres todavía, algunos de sus hijos pequeñitos, cuando viene la Navidad, vaya haciendo la lista, pero solo una de esas cosas le voy a dar. Él le va a traer San Nicolás. No tenemos que estar pensando en eso. Solo tenemos que enfocarnos en el Hijo. Solo tenemos que enfocarnos en Él. Solo tenemos que hacer de Cristo nuestro vivir. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, les voy a mostrar algo. Si todo lo que queramos está limitado a la cualidad de lo que pedimos, ¿dónde vemos eso puesto a prueba? Bueno, en el poema de este miércoles que meditamos, para los que vinieron el miércoles en el culto, allí quisiera yo hacer referencia a esto que tiene que ver con que lo que pedimos está limitado a ciertas cualidades de lo que pedimos. Miren conmigo Salmo 66, particularmente el versículo 18 en este poema dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Escuchen eso, hermanos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Mirado, ¿hacia dónde? A la iniquidad. Si hubiese tenido como enfoque, como la vista a la iniquidad. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Miren, escuchen el siguiente verso. El Señor no me habría, ¿qué dice, hermanos? Escuchado. ¿Qué significa esto, hermanos? Para el poeta, bueno, en su testimonio de alabanza que nos da a conocer en este poema, él considera, escúchenme en esto, hermanos, que la respuesta de Dios a sus oraciones es limitada por los objetivos que tiene. Él dice, si yo hubiese mirado a la iniquidad, si yo me hubiese visto atraído por la iniquidad, si yo hubiese tenido como objeto de petición la iniquidad, él dice claramente, de alabanza, ni estaría hablando de alabanza a Dios. No estaría dando gracias a Dios.
no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en el Salmo 66. Es decir, él dice, lo que yo hubiese tenido en mi espíritu hubiesen sido deseos y pensamientos inicuos. ¿Saben qué es inicuos? Contrarios a Dios, opuestos a Dios y su voluntad. Si eso es lo que hubiese encontrado dentro de mí y en eso me hubiese yo basado para orar, porque Él nos va a compartir que Él orado, Señor. O sea, Él nos dice en el Salmo 66 que Él está contento, alegre, agradecido, alabando a Dios. ¿Saben por qué? Al final del poema lo dice, porque Dios ha escuchado sus oraciones. Pero Él dice, hay una condición. La cualidad de mis peticiones son muy importantes para que Dios las haya escuchado. El poeta dijo que él estaba asombrado por las obras de Dios y por la grandeza de su poder. ¿Saben una cosa? Cuando el poeta le vino a pedir a Dios, como dice en el poema, en el Salmo 66, le vino a suplicar, le vino a rogar, dice que clamó a Dios y que Dios lo escuchó. Yo me imagino que cuando él le estaba pidiendo a Dios, cuando él estaba clamando a Dios, cuando él estaba rogando a Dios en ese ambiente de enemigos en contra de él, de ellos, porque estaban en el exilio, cuando él vino a pedirle, ¿saben qué tenía en la mente ese creyente? ¿Saben cuál es el objeto? ¿Ah? ¿Saben quién era, mejor dicho, el sujeto que estaba dominando su oración? ¿Quién era? Dios y sus asombrosas obras. Dios. La grandeza de su poder. Y él dice incluso en el versículo 4 que desea que toda la gente adore a Dios y le alabe porque Dios hace lo que quiere sobre toda su creación. ¿Saben qué viene a la mente de este creyente? Sin duda, cuando él venía a orar al Señor, cuando él entraba en contacto con Dios, cuando él buscaba, como decimos nosotros, la presencia de Dios para pedir, para pedir, para pedir. ¿Sabe qué estaba en la mente de ese creyente? La soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere con su creación, con las naciones. Incluso, ¿sabe qué? Él dice en el poema, en el Salmo 66, ¿sabe qué dice? Dios hizo con nosotros como quiso. Dios hizo con nosotros como quiso. ¿Y qué quiso Dios hacer con nosotros? Mire lo que dice Salmo 66. Miren lo que dice, para los que estuvieron el miércoles recordarán esto. Mire lo que dice. Verso 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hablando de la esclavitud en Egipto y ahora la esclavitud en el exilio babilónico, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. ¿Qué tiene en la mente él cuando pide lo que quiere a Dios? Él tiene a Dios como soberano, asombroso, justo, bueno, recto. Y finalmente, dice el poeta, nos dice que ante todo eso, él se siente lleno de confianza, se siente lleno de esperanza, se siente lleno de gratitud a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por lo que dice en el versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me había escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. ¿Saben por qué? Porque no vio a su iniquidad. Porque lo que Él quiso no fue el resultado o no fue producido por una atracción hacia lo inicuo. O sea, hacia a lo que va en contra de Dios. En otras palabras, lo que pedimos, todo lo que queramos, debe tener cualidades morales, aprobadas por Dios, de acuerdo al carácter santo de Dios. Y entonces pidamos lo que queramos. ¿Cómo es posible que un cristiano piense en pedir todo lo que quiera? Significan cosas que son insignificantes e irrelevantes para el reino, para el avance de la vida espiritual y del plan redentor de Dios. ¿Cómo es posible eso? Que un cristiano solo sepa pedir cosas materiales, que un cristiano solo sepa pedir para sus propios gustos y deleites, que un cristiano solo sepa pedir a Dios para llevar a cabo sus planes personales. Eso no es permanecer en Cristo, hermanos. Eso no es Cristo viviendo en nosotros.
Pero el testimonio de este creyente nos da a conocer realmente qué es lo que deberíamos tener en cuenta cuando querramos pedir a Dios. Cuando querramos pedir a Dios. El salmista dice que él clamó a Dios con súplica, lo hizo con una actitud de temor y con una dependencia a su misericordia. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermanos, ¿ustedes creen que este creyente estaba pensando en pedir todo lo que se le antojaba? ¿Que estaba pensando en pedir sin escrúpulos espirituales o morales? ¿Ustedes creen que este creyente estaba pidiendo sin restricciones morales para complacer sus caprichos? ¿Verdad que no, hermanos? No, porque en su conciencia había teología pura. No, porque su oración estaba basada en una relación con Dios, al Dios que él conocía. Y ese conocimiento del Dios que él conocía lo motivó a pedir con ciertas cualidades espirituales y morales. Y nosotros, hermanos, ¿qué necesitamos para pedir todo lo que querramos? ¿Qué necesitamos para pedir todo lo que querramos? Conocer a nuestro Salvador, conocer a nuestro Dios. Tenerle temor. Estar agradecido. Y por último, con un argumento final, Santiago capítulo 4, versículo 13, prácticamente cierra de forma contundente con esta mala comprensión acerca de que pedir todo lo que quiera es una licencia a pedir para cualquier persona lo que quiera, cuando en realidad todo lo que quiera está limitado a ciertas cualidades de lo que pedimos, no limitado a la cantidad, pero sí limitado a la cualidad. Estamos hablando de pámpanos que tienen vida, que producen fruto, que están a salvo, que son discípulos de Jesús. En Santiago capítulo 4, verso 3 dice Santiago a aquellos cristianos: pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿A qué te refieres? Para gastar en vuestros deleites. Hay muchas cosas que tenemos que decimos haberlas pedido a Dios, pero Dios nunca nos las dio. Las obtuvimos de otra manera. No son las cosas que Dios nos dio. Y uno puede decir: ay, pero ¿no dice la Biblia que Dios es soberano? Y que Él es el que puede. Sí, claro que sí. Pero entiéndase bien, aun y cuando Él es soberano, no significa que todo lo que tú tienes Él te lo da como Él quería dártelo. Mucho de lo que nosotros deberíamos entender de la soberanía de Dios no es que nos dé, sino que nos permita su soberanía, o sea, nos deje tomar lo que tanto queremos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios que la respuesta de Dios a la incredulidad, a la resistencia a la verdad de Dios, a una sociedad pagana, profana, vulgar, depravada, Dios los entregó. No significa que Dios les dio a los homosexuales ser homosexuales, a los malvados ser, no es que Dios les dio, soberanamente los entregó. Así es mucho a nosotros. Hay muchas cosas que nosotros realmente pedimos a Dios, que Dios no nos las da, pero las tenemos y decimos: ay, gracias a Dios porque me las dio. No si fueron para gastar en tus deleites. Dios no te dio eso. Dios no nos da eso, hermano. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros llegamos a tener cosas por artimañas, por astucia, por enredos, diríamos nosotros, por inteligencia, eso no te lo dio Dios. No importa qué tanto hayas estado orando, Dios nos va a dar todo lo que querramos como una bendición a nuestras oraciones, a nuestra experiencia de seres salvados, de criaturas salvadas. Pero recuerden esto, es importante que sepamos que nuestras oraciones, que lo que queramos, tienen que tener cualidades espirituales y morales. Santiago le advirtió a aquellas personas, les reprendió incluso a aquellas personas, cristianos controlados por los deseos egoístas y pecaminosos. Y él les dijo: Dios no le responde por eso.
Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. Pedís y no recibís. Aquellos cristianos que estaban obsesionados con los deseos carnales y con las ambiciones mundanas, dice Santiago, no van a recibir. Y porque no reciben, ¿cómo cree que se ponen? ¿Cómo cree que se ponen? Porque no reciben lo que piden, porque es para su deleite. Entonces Dios no solo rechaza las oraciones de aquellos que piden mal para sus deleites, sino que también les advierte a estos les advierte que están en un mal camino, no están permaneciendo en él, no están permaneciendo en una relación salvada. Hermanos, les voy a decir una cosa. El mejor modelo para pedir lo que queremos en el modo en que Cristo lo quiere es hacer del Padre Nuestro, nuestra base de las oraciones. A ver, digamos juntos el Padre Nuestro, hermanos, y a ver si el Padre Nuestro reúne esto de cualidades espirituales como para pedir todo lo que querramos. Digamos el Padre Nuestro. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar así. ¿Qué les dijo? Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro, hermano, ahí está todo lo que debemos querer. Ahí está todo lo que debemos querer. Cada oración del apóstol Pablo compartida por nosotros en el Nuevo Testamento es precisamente el producto de cada elemento del Padre Nuestro. Jesús enseñó el Padre Nuestro como una norma que representa todo lo que un pámpano debe querer. ¿Quieres eso? ¿Quieres el reino de Dios? ¿Quieres la voluntad de Dios? ¿Quieres su sustento? ¿Quieres su perdón? ¿Me comprenden, hermanos? Ahí está. Así que permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes y entonces siéntanse libres. Libres. Esto más, Jesús como que está diciendo, yo esperaría que si esto es cierto en ustedes, yo deseo que me pidan lo que quieran y le va a ser hecho. ¿Me comprenden? Porque orar, pedir, tiene que ser un deseo lógico ante ese control que regula toda nuestra vida al estar permaneciendo en Cristo nuestro Señor. ¿Qué les parece, hermanitos? ¿Vamos a orar mejor? ¿Quieres experimentar la seguridad eterna? ¿Quieres demostrar que eres salvo, eternamente salvo? Bueno, disfruta de esta bendición. Ora más, entra más en contacto, depende más del Señor. Multiplica tus oraciones, multiplica tu búsqueda por el Señor. Haz de esta semana una semana de oración. Oye, haz de esta semana una semana de petición. Haz de esta semana una semana de búsqueda del Señor. Vamos, que cambie eso. Nadie más lo va a cambiar. Y todo puede suceder si permaneces en Cristo. Permanece en Cristo, permanece en Cristo. Pónganse de pie y Dios mediante les tengo otro asuntito que tratar este versículo 7 y entrar al versículo 8. En el versículo 8 vamos a terminar con esta sección donde encontraremos el quinto elemento que demostraría, del cual tenemos que ser conscientes para demostrar nuestra salvación eterna en Cristo, pero hay un aspecto más de la bendición personal que quiero terminar el próximo domingo. Quiero permitirme ahondar un poquito más para explicarles eso del versículo 7 cuando Jesús dice, y os será hecho. A ese asuntito que está ahí. Bueno, vamos a orar por lo que el Señor nos ha permitido aprender. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amoroso Padre, te damos gracias por la bendición de aprender. Te damos gracias por tu palabra que nos es dada, Señor, para estudiarla, para entenderla, para meditarla y para
creerla y para vivirla. Te damos las gracias, oh Señor, por el lugar donde nos permites reunirnos para eso. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacerte escuchar, gracias por hablarnos a nuestro corazón, gracias Padre por ocuparte de nuestra necesidad, gracias Señor por suplir de nuevo tu verdad para poder Señor apartar de nosotros el error, para poder renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de lo que es ser un cristiano y de lo que hace un cristiano por ser lo que es. Gracias Padre por la obra de tu Hijo y gracias porque Él es el único que puede garantizar nuestra salvación eterna. Él es nuestra vida. Nosotros somos sus pámpanos. Gracias, Señor, por mis hermanos deseosos de estar escuchando tu palabra. Padre, te ruego y te suplico que nos perdones por la falta de obsesión hacia tu Hijo, por la falta de obsesión a estar en contacto con Él, a disfrutar del contacto con Él, a disfrutar de su presencia y de su compañía. Perdónanos, oh Señor, por vernos atraídos por otras cosas que no son malas, pero no son de la estima, del valor y de la importancia que tu Hijo es para nuestra vida, porque solo Él es la vida. Nuestro trabajo no es la vida, nuestros negocios no son la vida, nuestra pareja no es la vida, nuestros hijos no son la vida, el entretenimiento, los estudios, nada en este mundo es la vida. Tu Hijo es la vida y Él permanece en nosotros y así queremos permanecer en Él. Así que moldéanos y transfórmanos y entrénanos más a vivir una vida permanente con Cristo y expresar nuestra seguridad eterna con esta bendición que hemos aprendido, la que tú, oh Dios, nos has entregado acá. Te rogamos por aquellos que en esta mañana han oído este mensaje y quisieran disfrutar de la bendición de pedir todo lo que quieran, pero no son salvos. Te rogamos por ellos, oh Señor, para que permanezcan en Cristo, que crean en tu Hijo. Concédele, Señor, renunciar a sus creencias falsas y erróneas, que vengan con manos vacías, con corazones quebrantados y arrepentidos. Y Padre, que tú les concedas ser limpiados y lavados y puestos en Cristo, salvados en Él, y que de aquí en adelante ellos disfruten de todo esto que es propio para los pámpanos. Te pedimos por este hombre o mujer que aquí no es un cristiano, que no muera como un pámpano quitado de la vida. Te lo suplicamos, oh Señor. Gracias te damos, en tus manos nos encomendamos. Señor, en tu fidelidad confiamos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.